Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Miguel Ángel Velasco Piñón y agradezco mucho la oportunidad que se me da para participar en este foro. A mí me corresponde contestar una pregunta. La situación legal de las empresas y o establecimientos, conforme a la Ley Federal del Trabajo, derivada de la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, del 30 de marzo al 30 de abril del 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, que fue ordenada por la Secretaría de Salud en el acuerdo publicado el 31 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Evidentemente, en este momento las relaciones de trabajo se encuentran temporalmente suspendidas en cuanto a sus efectos. Esto es, no existe la obligación del trabajador de prestar el servicio ni del patrón de pagar el salario completo. Únicamente está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente del 30 de marzo al 30 de abril, lo anterior conforme a los artículos 42 bis, 429 fracción cuarta y 427 fracción séptima, con relación a los artículos 2, 5, fracción quinta, 17, 18 y 432, último párrafo. En este caso, el patrón no requiere de aprobación o autorización por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Tampoco requiere hacer un convenio de modificación de las condiciones de trabajo, puesto que existen los acuerdos antes mencionados, que fueron publicados los días 30 y 31 de marzo del 2020 por el Consejo de Salubridad General y por la Secretaría de Salud respectivamente. Para efectos prácticos, trabajadores y patrones, en lo colectivo o en lo individual, conforme a los antecedentes del caso que constituyen hechos notorios, por haber sido difundidos en diversos medios de comunicación, pueden firmar un documento en el que se establezca en forma clara y precisa el día en que empieza y termina la suspensión de las actividades, la indicación de que se pagará a los trabajadores la indemnización que ya he mencionado, que esa indemnización no puede exceder de un mes, que se les pagará en la forma, lugar y días acostumbrados de pago, y la precisión de que se debe regresar a trabajar al día siguiente de la fecha en que las autoridades determinen que se pueden reanudar las actividades en forma normal. Si uno o varios trabajadores no quiere firmar, no hay problema. Bastará con que el patrón cierre la fuente de trabajo para cumplir con la orden de las autoridades sanitarias. No debe dejar de depositar la indemnización mencionada, y si el trabajador no regresa cuando se levante la suspensión, entonces ya estaremos en otro supuesto legal, como lo es la rescisión de la relación de trabajo. Es importante mencionar que la cantidad que pagará el patrón a sus trabajadores durante el mes de suspensión será por concepto de indemnización, y una indemnización no integra el salario base de cotización, por lo que el empleador estaría relevado de cumplir con el pago de las aportaciones sociales de IMSS, Infonavit, Afore, mientras dure dicha suspensión. No hay pago de ISR porque el salario mínimo está exento del mismo. Y durante el mes de suspensión el trabajador sí tendrá acceso a los servicios de seguridad social conforme a la propia ley del Seguro Social, siendo además obligación del patrón presentar ante el IMSS su aviso de modificación por suspensión, esto es, la baja de su registro y en su momento la reanudación de actividades. Si la suspensión se prolonga por más de un mes, entonces el patrón ya no debe pagar el salario ni indemnización alguna, solo estará obligado a reanudar las actividades cuando termine la suspensión. De no hacerlo, entonces los trabajadores podrían ejercitar las acciones previstas en el artículo 48, esto es, el pago de una indemnización o una reinstalación, mediante también el pago de los salarios vencidos y las demás prestaciones accesorias que lleguen a corresponder. Veamos el artículo 42 bis, 429 fracción cuarta y 427 fracción séptima de la Ley Federal del Trabajo, porque son los que generan inquietudes y temores, más ante la declaración del Poder Ejecutivo, siendo inédita la aplicación, pues dichos artículos fueron adicionados el 30 de noviembre del año 2012
y no existe jurisprudencia al respecto. Incluso la influenza de abril-mayo del 2009 no tuvo la duración y los efectos que ahora estamos viviendo, por lo que debemos aportar argumentos sustentables que permitan a los tribunales federales resolver cualquier controversia que se genere en el futuro. El artículo 42 bis dispone: en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que impliquen la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta. El artículo 429, fracción cuarta dispone: en los casos señalados en el artículo 427 se observarán las normas siguientes. Nos vamos a la fracción cuarta y dice: si se trata de la fracción séptima, obviamente del 427, el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. El artículo 427, fracción séptima, dispone: son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, fracción séptima, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Los presupuestos a cumplirse son que exista una declaratoria, que provenga de autoridad competente y que sea una contingencia sanitaria. Existe una declaratoria porque fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación 2 acuerdos los días 30 y 31 de marzo por el Consejo de Salubridad General y por la Secretaría de Salud. El primero para declarar la pandemia del COVID-19 como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y el segundo para ordenar la suspensión inmediata de actividades no esenciales por un periodo determinado. Proviene de autoridad competente, porque tanto el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud en materia sanitaria son autoridades competentes. Que sea una contingencia sanitaria, y aquí la controversia, pues el acuerdo publicado el 30 de marzo del 2020 declara a la epidemia como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Por los discursos del titular del Ejecutivo y de los titulares de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos dimos cuenta que trataron de estudiar la forma en que no fueran aplicables los artículos 42 bis, 427 fracción séptima y 429 fracción cuarta, y por ello lo denominaron emergencia en lugar de contingencia, y además por causa de fuerza mayor, lo que podría llevar a los artículos 427 fracción primera, 428, 429 fracción primera, 430, 431, 432 y 892, que se lleva mediante un procedimiento especial. Pero ¿cómo iniciarlo si las juntas de conciliación y arbitraje tampoco están laborando? Y cuando inicien las labores, ¿será oportuno o será demasiado tarde? Vamos a ver qué entendemos por emergencia. Por emergencia entendemos como una situación imprevista que requiere una atención especial que debe solucionarse lo antes posible. Y la contingencia es un suceso que se plantea en forma imprevista que puede ocurrir o no. Fuerza mayor o caso fortuito. Ambos son inesperados. En el primero interviene un acto u omisión del ser humano. En el segundo solo interviene la naturaleza. El COVID-19 es un caso fortuito o de fuerza mayor. Es una emergencia o contingencia. El virus proviene de la naturaleza. Incluso se ignora su origen concreto, si es del reino animal o de los humanos, por ello es un caso fortuito. La transmisión y propagación del virus se convierte en fuerza mayor cuando por actos o omisiones de los seres humanos no se acatan las medidas sanitarias que se hayan establecido. Por lo tanto, es causa de fuerza mayor, pero no imputable al trabajador ni al patrón. El COVID-19 es emergencia para la población en general, pues al momento en que se emite el acuerdo del 30 de marzo por el Consejo General de Salubridad, se reportaban en el mundo 693.224 casos confirmados, que equivale a 58.411 casos nuevos de un día para otro, y 33.106 defunciones, o sea, de un día para otro 3.215 nuevas defunciones en un día para otro.
La tasa de letalidad global era del 4.8%. Y en México se habían confirmado 1094 casos y se habían presentado 28 defunciones. Esto hasta el 30 de marzo del año 2020. Por ello podemos entender como una situación imprevista que requiere de una atención, de una especial atención, y debe solucionarse lo antes posible. Si partimos de la idea de que en las fuentes de trabajo en las que no se habían presentado casos sospechosos ni confirmados del virus, y si es un suceso que se presentó de forma imprevista en otros lugares y suspendemos las labores y guardamos la sana distancia y hay un resguardo en casa, entonces puede ocurrir o no que se disminuya la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte. Y entonces se trata de una contingencia. Ahora bien, ¿por qué la Ley Federal del Trabajo lo denominó contingencia y no emergencia? ¿Será que con la contingencia podemos prevenir que en temas de salud los trabajadores se vean afectados? Y se salva a la fuente de trabajo. Y con la emergencia ya no es evitar el contagio, ya ocurrió. Y si seguimos un procedimiento especial ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, difícilmente podríamos salvar a la fuente de empleo. Conforme al artículo 427, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, quiero poner un ejemplo. Un huracán como caso fortuito y un incendio como fuerza mayor, en los que se haya perdido en su totalidad la fuente de trabajo. ¿Deberá el patrón pagar los salarios íntegros hasta que la Junta de Conciliación y Arbitraje sancione o autorice la suspensión? De hecho, no se pagan los salarios. Hay suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo y solo la Junta fijará la indemnización que deba corresponder a los trabajadores, tomando en cuenta, entre otras circunstancias, el tiempo probable de la suspensión. De los trabajos y la posibilidad de que se encuentre nueva ocupación sin que pueda exceder del importe de un mes de salario. Con la contingencia es diferente. El artículo 42 bis nos da una especie de solidaridad entre trabajadores y patrones, pues la contingencia sanitaria no fue culpa de ninguno de los dos. Ambos previenen mediante el resguardo y la sana distancia para proteger la fuente de empleo, la cual no produce bienes o servicios, no puede pagar nóminas completas, contribuciones fiscales, ni pagar a terceros. Mandar a su casa a los trabajadores sin dinero puede provocar una catástrofe o crisis económica en cuanto a que no podrán adquirir lo mínimo indispensable para sobrevivir. Se provocaría la rapiña, robos, etc. Entonces, le pagamos al trabajador por lo menos un salario mínimo general vigente para que subsista y pueda comprar estrictamente lo necesario para subsistir. Si el salario mínimo es insuficiente, pues ese ya sería tema de otro foro. Para finalizar, dejo en claro que no es que su servidor esté en contra de que a los trabajadores se les paguen los salarios completos. Si la fuente de trabajo puede y tiene esas reservas, o puede o tiene la forma de endeudarse, pues adelante, que lo haga. Pero para aquellas empresas que no lo pueden hacer, mi sugerencia es que hagamos valer el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo y tratemos de enfrentar la contingencia sanitaria con su correspondiente contingente económico. No aplicar el 42 bis equivaldría, como se dijo en alguna ocasión, a que ese artículo 42 bis se constituya en letra muerta o disposición odiosa. Muchas gracias y que sigan teniendo un excelente día.